Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que tratará los temas de continuidad del negocio, los grandes retos en la nueva normalidad. Yo soy Christopher Holloway, director de contenidos de NetMedia, y estoy aquí para introducir brevemente la temática que luego Roberto Contreras de DXC Technology va a detallar. Quería partir por agradecerles a todos los que están conectados de forma tan puntual esta mañana. Em, y también quería indicarles que tendremos al finalizar la sesión unos 10 minutos para que ustedes puedan hacer preguntas a Roberto, nuestro conferencista. Como verán en su panel de control, ya sea que estén ingresando de forma móvil por un smartphone o por su desktop, hay una sección de preguntas y otra de chat. Ahí pueden ingresar sus preguntas en cualquier momento y al final de la sesión las recopilaremos. Eh, Quería partir mencionando que un elemento particular de esta crisis sanitaria es cómo enfrentó a las organizaciones a un terreno inexplorado. Los planes de continuidad del negocio, incluso los más detallados, están normalmente diseñados para incidentes puntuales como desastres naturales, caídas del sistema eléctrico o sucesos similares que implican temporalidades muy acotadas antes de volver a un business as usual. La pandemia del coronavirus no tiene un fin cierto en el horizonte. Incluso los países que manejaron bien los brotes e iniciaron reaperturas en su economía se están dando cuenta ahora que la pesadilla está lejos de terminar. Se están viendo obligados también a reactivar las medidas de distanciamiento. Eso pone en jaque a muchas planeaciones de continuidad y establece una incógnita en los futuros inmediatos. ¿A qué respuestas tienen acceso las empresas en estos momentos? Pues crear planes de continuidad y de operación altamente flexibles es la solución inmediata, pero hay muchos elementos que considerar en esto. De acuerdo con el CEO de Forrester, George Colony, la pandemia se desarrollará para las empresas en cuatro fases. La primera, la infección, estuvo limitada al primer trimestre del año y prácticamente no tuvo regulaciones, no hubo medidas drásticas en las organizaciones. Fue más bien una etapa de espera. Luego vino el distanciamiento social, donde operó la migración masiva al trabajo remoto, se pusieron a prueba los planes de continuidad del negocio, aceleró la transformación digital en muchas empresas y la movilidad se volvió prioritaria para las organizaciones, incluso para aquellas que nunca antes lo habían considerado. Luego llegamos a la administración, que es la fase en la que nos encontramos ahora, y es donde se está redefiniendo la normalidad, donde estamos empezando a pensar cómo se va a ver esta nueva normalidad, cómo trabajar, viajar, reunirse y conectarse, básicamente. Esta es la fase que requiere más intervención por parte del gobierno, con regulaciones a la medida, y mejores respuestas por parte de las empresas. Y aquí es donde se define el futuro. También será una etapa probablemente larga, extendiéndose hasta los primeros meses del 2021 o incluso más allá si no llegamos pronto a una vacuna. Esta fase va a estar marcada por la inestabilidad, pero también por una esperanza de equilibrio. Tanto reguladores como tomadores de decisiones están intentando establecer un terreno de seguridad para el negocio y para los trabajadores, que sea capaz de asegurar un piso sólido durante la pandemia, pero también permitir una transición hacia la nueva normalidad, que se abrirá paso en la cuarta fase, la de erradicación, que llegará una vez y si es que se encuentra una vacuna efectiva que nos haga relajar permanentemente las medidas. Pero por supuesto esta fase no implicará hacer todo como lo hacíamos el 2019. Los cambios que han operado durante estos meses y que seguirán operando hasta el fin de la pandemia van a transformar definitivamente la forma de hacer negocios. Y el momento de estos cambios es ahora. Para hablar más en detalle de estos desafíos que traerá la nueva normalidad, les voy a presentar ahora a Roberto Contreras, quien es responsable de definir, ahí ya podemos verlo, perdón, es responsable de definir las estrategias de innovación eh, de, de las estrategias tecnológicas y agendas de innovación de los clientes y proveer la dirección tecnológica de los servicios provistos por los distintos equipos de DXC. Roberto cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de IT y un camino de éxito en diversas posiciones de liderazgo de tecnología con clientes en el sector público, transportación y manufactura, solo por nombrar algunas. ¿Cómo estás, Roberto? Hola Cris, muy buenos días, muy buenos días a todo el auditorio. Muy buenos días. Pues te dejo a ti ahora presentar entonces y les recuerdo también a los asistentes que no olviden mandarnos las preguntas para contestarlas al final. Excelente. Pues muchas gracias, Cris, por la amable introducción.
Me gustaría nada más si me confirman si pueden, dos cosas. Una, me escucho correctamente y dos, si pueden ver mi pantalla. Así es, yo te escucho y veo perfectamente. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar precisamente de este tema. Creo que a todos nos está, eh, estamos siendo afectados o lo estamos experimentando, pero no somos ajenos a esto que está sucediendo, ¿no? Y es, ¿qué tenemos que hacer para asegurar esa continuidad de negocio en los próximos tiempos por venir? Va a haber retos, va a haber regulaciones que tenemos que hablar. Entonces, el día de hoy, primero agradecer mucho a Chris y que me hayan invitado a poder compartir esto con ustedes. Vamos a platicar sobre cuáles son esas prioridades, cómo se ha hecho ese cambio. Después revisaremos los que son, cómo la tecnología ayuda en las regulaciones, en cómo cumplir con estos cambios que se tienen que dar. Y finalmente tocaremos brevemente cuáles son los pasos para poder ahora mostrar ese valor que tenemos. Sobre eso, obviamente sus preguntas siempre van a ser bienvenidas. Las estaremos leyendo al final de la sesión y trataremos de responder todas aquellas que ustedes amablemente hagan. Entonces, para situarnos en lo que es en esta pandemia, ¿no? Que es el tema ahorita, hubo un cambio en las prioridades que se están, que estamos todos experimentando desde el punto de vista tecnológico y también social. Del punto de vista tecnológico, que es el que nos vamos a centrar, antes todo lo que eran, por ejemplo, el CIO, el CTO, estaban pensando en Internet de las Cosas, Machine Learning, la movilidad, experiencias del usuario. Y sin embargo pasa, bueno, que llega este evento, la pandemia, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con las prioridades que tiene estos personajes? Las personas que tienen a su cargo la responsabilidad de llevar todos estos temas de tecnología, tienen un cambio en sus paradigmas, perdón, en sus prioridades. Ya ahora están viendo que todo deben de mandarlo hacia la nube, preferir y procurar sobre todo lo que son todo como servicio, X as a service, cualquier cosa, pero todo que se está viendo que se vaya hacia ese modelo, ¿no? De servicios, automatización de procesos ayuda mucho. La gente, recordemos que eh, abruptamente todos fuimos a trabajar hacia nuestras casas, la mayoría que tuvimos esa experiencia, pues fue abruptamente. Entonces había empresas que estaban más listas para poder enfrentar ese cambio, otros tuvieron que hacerlo de manera urgente. Y eso los va llevando a ver nuevas cosas y nuevas prioridades que tienen que ir pensando. ¿Cuáles pueden ser esas? Como se mencionan ahí, inclusive DevOps, cómo mantener esa continuidad de desarrollo, de mandar sus productos al mercado, actualizaciones. Eh, las, la tarea no debe de dejar de continuar y habilitar el autoservicio. Son muchas cosas que se están viendo en esas prioridades. Y obviamente el eslogan, ¿no? La palabra, ¿no? Que está de moda, que es la nueva normalidad que estamos enfrentando. Entre todo eso, lo que tienen que hacer es ajustar la estrategia digital. Y esta estrategia digital, que todas las empresas la deben de tener, al final con este evento que estamos experimentando, y como decía un amigo, ¿no? Bueno, pues es el tiempo que nos tocó vivir, bueno, pues hay que hacerle frente. Una de las cosas es hay que ajustar esa estrategia digital. En, las empresas van moviéndose también y tenemos un ciclo de lo que estamos, como bien lo mencionaba Cris al principio, hizo unas referencias sobre las etapas. En cuestión de tecnología, me voy a permitir mostrarles este diagrama. Eh, tenemos cuáles son esas distintas etapas por las que se estima que van a pasar las empresas, ¿no? Unas antes, unas después, pero en términos generales, primero, cuando viene la pandemia, nos la mandan a trabajar remotamente, ¿no? Y entonces nos enfocamos en videoconferencia, desktops virtuales, ciberseguridad, muy importante, no hay que perderla, telecomunicaciones, VPN, en fin, todo lo que tiene que ver con trabajo remoto se asegura. Pero es un periodo corto.
estamos en la casa, ¿no? Guardados. Sin embargo, observemos que durante los siguientes trimestres de este año, las empresas van cambiando su foco, que es, bueno, ya corregí lo que es el teletrabajo, tengo la operación continua, pero pues, me tengo que enfocar en el regreso de las inversiones, tengo que hacerme muy resistente a las operaciones y estamos en lo que yo le llamaría ese pequeño bache que se muestra, ¿no? Esa curva hacia abajo, donde las empresas pueden estar buscando modernización de aplicaciones, automatización, llevarse las cosas a la nube, evaluar que estén listas sus aplicaciones para la nube y buscar la manera de procesos de negocio digitalizados e inventar y la creatividad para mantener la operación. Y después, obviamente, vamos a salir de esto. Yo estoy seguro que saldremos de la pandemia. eh, Se va a ir viendo una aceleración hacia la digitalización. Entonces las empresas terminan ese bache, van saliendo de este problema y vamos saliendo en conjunto. Y lo que va a pasar es que esos planes que teníamos que se quedaron atrás y que tuvimos que cambiar o ponerlos detenerlos un momento, van a tomar mucha fuerza. Y es ahí donde la innovación se va a ir dando todavía con más ganas. Ese sería el flujo que vamos a tener. Pero mientras tanto, pues tenemos que regresar al trabajo con esta nueva forma, ¿no? Y yo le llamaría nueva normalidad, quizá está bien, es un término que se ha acuñado a nivel mundial. Yo creo que estamos viendo una nueva forma de trabajar, que es con la que vamos a tener. Las empresas, todas, tenemos que trabajar con, primero, una planeación. ¿Qué pasó? Lo experimentamos hablando muy localmente en México. Hablamos de que las políticas de gobierno y regulaciones salieron mayo por ahí, si no me falla la memoria, a finales de abril, mayo, se publican para que las empresas pudieran estar planeando, ¿no? Y sin embargo, se tienen que tomar en cuenta, obviamente, pues es la autoridad, pero también tenemos las necesidades y políticas específicas de la empresa. Entonces, estas dos se tienen que conjuntar para poder hacer un plan completo. Una vez que tenemos ese plan, lo llevamos hacia la implementación. Y son tareas que se tienen que ir haciendo mientras la gente está trabajando en sus casas, está trabajando remotamente, se está haciendo esa planeación. Y hemos visto las regulaciones, ahorita les vamos a platicar las distintas cosas que hay que hacer, que tiene que pensar la empresa para poder regresar al trabajo. Y finalmente vamos a tener que regresar a esas actividades, digamos, de la manera como estábamos acostumbrados, con algunos cambios que se van a tener que hacer. Y para eso se va a ver una transición gradual. Vamos a tener que ir eh, permeando este cambio de actividades en la cultura de la organización, en nuestra gente, y en el camino va a haber ajustes, eso indudablemente, tanto de las regulaciones gubernamentales como de las políticas de la empresa, va a haber ajustes que se tienen que hacer. Pero al final tenemos que tener ese cumplimiento. Entonces son tres aristas que se observan. Esa transición que se va a tener, el cambio, administración de cambio, ajustes que se van a tener y finalmente un cumplimiento que vamos a tener que llevar a futuro. En cuestión de tecnología, una de las preguntas, bueno, ¿y con qué contamos para poder hacer todo esto? La gente, los directores de tecnología, directores de informática, de información, eh, eh, gerentes, todas las personas que involucran en el negocio, se van a apoyar mucho, o se apoyan mucho en la tecnología. Y el CIO, por poner un título, cuenta con algún arsenal que nosotros lo planteamos como un stack tecnológico en la empresa. Vienen siendo capas que pueden estar en distintas industrias, como podemos observar del lado izquierdo. En todas las industrias, sin importar la vertical en la que estén, pueden tener ustedes ese stack tecnológico, donde tenemos lo que es IT outsourcing, nube y seguridad, aplicaciones, analíticos e ingeniería. Dentro de ellos va a haber temas de solución que pueden utilizarse y son, digamos, las armas que va a tener la gente de tecnología para poder darle esas soluciones que se están necesitando, ¿no? Puede ser procesos automatizados como el que viene ahí en el número 8. Va a haber necesidades
de modernizar el lugar de trabajo, hacer las operaciones resistentes, proteger, y eso no quito el dedo del renglón, ese número 5, pues estoy yendo de abajo hacia arriba. Ese número 5 es necesario proteger la empresa completamente, la ciberseguridad, la modernización de infraestructura, es llevárselo a la nube. Sus aplicaciones, pues hay que también, algunas se tendrán que mover más rápido que otras. Y finalmente vamos a tener también como parte de la métricas, acciones, procesos que vamos a hacer, pero que estén manejados o que estén impulsados por nuestros datos. Y finalmente tenemos esa empresa digitalizada con ingeniería de principio a fin, ¿no? De punta a punta. Entonces, ese stack tecnológico lo tenemos disponible o es una parte de toda la tecnología que dentro de las empresas existe y que se puede explotar. A lo mejor no todas sean necesarias para al mismo tiempo, pero sí forman parte de esa agenda digital que les platiqué al principio. En el caso muy puntual de México, en México estamos regresando y tenemos el lineamiento que les comentaba, lo publicaron por ahí a finales de abril, principios de mayo. Son los lineamientos técnicos que da el gobierno. También tenemos ese semáforo que está, creo que bien utilizado, porque pues no todas las regiones se mueven igual. Sería, la verdad, no prudente que fuera tan global el absoluto, ¿no? En un país todos en rojo, ¿no? Hay comunidades que afortunadamente no tienen tanto virus, ¿no? Y eso nos va ayudando. Entonces, por parte del gobierno tenemos esos lineamientos, y por el lado de las organizaciones, en esa planeación, no crean que son dos cositas, son muchas cosas que se tienen que ver, desde, oye, ¿cómo tengo que adaptar mis oficinas? Oye, ¿qué voy a hacer con la gente que está en campo? Ejemplo, la gente que está repartiendo alimentos, la cadena de suministro. ¿Cómo voy a ayudar a esas personas para garantizar o para procurar que se mantengan sanas, que las estemos cuidando? ¿Cómo voy a hacer cumplir las políticas? ¿Cuáles son los cambios que tengo que hacer? ¿Cuáles son las cuestiones tecnológicas que tengo que manejar? Dentro de mi forma de trabajo, ¿qué tengo que hacer? Y ahí la autoridad nos dio como 78 rubros o 78 puntos. Y una de las cosas que las empresas deben de hacer es, primero, ver dónde pueden, cómo cumplir, con qué cumplir, ¿no? O sea, emparejar la solución tecnológica junto con las regulaciones que se están solicitando. Y adicional, las políticas propias de la empresa. Entonces, yo veo tres grandes rubros que se pueden manejar dentro de esto, para regresar a esta forma de trabajo, con sobre todo apoyado por la tecnología. Es el tema que nos ocupa. Este respaldo de la tecnología, el primero de ellos es la verificación con puntos de acceso. Ya hemos visto que, ya hemos experimentado, ¿no? Nos tomen la temperatura, vamos a evitar las leyendas urbanas que tiene que ser, oh, me quema la neurona o algo así, ¿no? Se tiene que tomar la temperatura, es un síntoma muy importante, los médicos lo han establecido, y me permite verificar los puntos de acceso. Eso es mejor, o yo lo siento que es mucho mejor trabajar de una manera automatizada, donde el flujo de personas no lo detenga. Pensemos en una empresa de manufactura, una maquiladora, donde son cientos de personas las que entran a laborar en un mismo momento, en un mismo turno, y estar perdiendo algo tan sencillo como 30 segundos o 15 segundos, estar perdiendo de tiempo, si lo multiplicamos por la cantidad de personas, pues vamos a tener un retraso en la producción. Entonces, son variables que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, si lo podemos apoyado por tecnología, tenemos la inteligencia artificial o tenemos machine learning disponible, es una manera que se puede pensar de cómo esa tecnología la podemos adoptar, que nos ayude a la nueva normalidad. El segundo es nuestra fuerza de trabajo, la administración del personal, cómo lo vamos a poder ayudar y llevar un control. ¿Cuáles son? Bueno, primero tenemos que tomar en cuenta las personas que son vulnerables, esa población vulnerable que las
autoridades y los médicos saben exactamente quiénes son, pero también la gente que se ha desafortunadamente contagiado o que está presentando síntomas, hay que llevar ese control. Y eso nos lo pide también entre las regulaciones, nos los están solicitando. Y para la empresa, grandes empresas donde tienen muchas ubicaciones o tienen distintas sucursales, esto puede representar un problema, ¿no? Entonces, la administración de personal es una tarea también clave que se tiene que hacer para poder llevar un control de cómo está mi organización durante esta pandemia. Y entendamos que puede haber, y ojalá no existan, pero se puede dar el caso que existan brotes en alguna ubicación que no se detecten hasta más tarde. ¿Qué va a traer eso? Pensemos por un momento que se le da la atención perfecta a la persona, se aísla, tiene su cuarentena, sus contactos que estaban trabajando alrededor de ellos también los logré identificar, y en cómo voy a poder eh, cubrir las necesidades de mi operación porque tengo un evento o una emergencia en la cual no cuento con cierta fuerza de trabajo que me ayude en muchas tareas. Entonces tengo que balancear, tomar decisiones. Para eso sirve precisamente la tecnología que me permite hacer ese tipo de funciones de una manera mucho más eficiente. Y finalmente, también hay que estar ayudando a los empleados a checar su salud, a darles herramientas en las cuales ellos puedan eh, tener una guía donde su organización les esté proveyendo esa herramienta para que ellos puedan tomar esa guía de salud sobre teniendo ciertos síntomas o lo que está sintiendo de cuestiones sintomáticas, poder determinar como una ayuda, sugerencia, ¿sabes qué? Te conviene ahorita ir a ver a un médico. No, obsérvate, consulta a tu médico, pero obsérvate, puedes estar en casa. Y adicional a eso, tener una declaratoria cuando regrese a la oficina de cómo cómo se siente, cómo llega a la oficina. Pues, no tengo síntomas, estoy todo bien. Bueno, y todo eso se tiene que también administrar. Si lo dejamos, por ejemplo, en un Excel nada más, en una hoja de trabajo, puede resultar muy incómodo de hacer. Entonces, con estas tres grandes áreas, todas estas áreas que estamos viendo, el siguiente paso es emparejarlas o ver de qué manera trabajan junto con el cumplimiento de las pautas gubernamentales. Ese es el primer paso. Y después, obviamente, cómo van a cumplir con las políticas internas de la empresa. De esa manera podemos tener, por ejemplo, voy a tomar el primer renglón, control de entrada y salida, que lo maneja, es parte de los lineamientos, tienen que establecer filtros, espacios públicos cerrados, bla, bla, bla. Bueno, se puede hacer con cámaras térmicas, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar casos de uso donde podemos ir teniendo ideas. Con cámara térmica puedo cumplir tranquilamente con este punto, ¿no? Y adicional, mis visitas también necesito registrarlas y llevarles ese control, y también podemos en un momento dado eh, tener esas dos áreas, ¿no? Seguimiento de exposición del personal y cámara térmica me ayudan a cumplir con el control de entrada-salida. Y así podemos ir viendo los distintos rubros que va teniendo los lineamientos. Obviamente hay muchos lineamientos como poner un tapete sanitizante, ¿no? Con cloro. Bueno, la tecnología, no lo dudemos, se puede llegar a poner con Internet de las cosas, tener un sensor del nivel de humedad que tiene el tapete, en fin, pero a lo mejor pues, es más sencillo echarle más cloro y listo, ¿no? Entonces, eh, donde realmente vemos valor que podemos ayudar en tareas que son grandes y que nos pueden ayudar a cumplir con estas pautas. Entonces ahí es donde viene, puede haber más ideas, ¿no? Nosotros encontramos estas, pues, sí, para ponerles un ejemplo y que pudiéramos platicarlo, donde cómo se puede hacer ese match, un ejemplo de cómo emparejar esas pautas con las tecnologías o los rubros que tenemos para poder ayudar dentro de nuestra organización. Como les mencionaba, por ejemplo, hay que ir viendo los casos de uso. Vamos a ir viendo, por ejemplo, la detección de temperatura. Puede ser que en los casos de uso dentro de
la dinámica que tenga mi organización, puede ser que caiga en tomar la temperatura individual. Bueno, se necesita hacer cierta manera, ¿no?, de hacer. O si necesito realmente tomar una temperatura masiva. O ¿cómo voy a poner a que llegue la persona a recepción, proteger a mi recepcionista y también que la persona, evitar ese contacto y mantener la sana distancia? ¿Cómo puedo vigilar las salas? Puede ser que me permitan habilitar un comedor y también tengo que estar monitoreando cómo llegan. O inclusive el lugar de trabajo, puede ser que sea necesario y recomendable monitorear áreas de trabajo con sana distancia, pero que podamos ver que la persona durante su estadía en la oficina no vaya a tener un pico febril. Entonces, ese es otra de los temas, ¿no?, que se puede ver. Son casos de uso que podemos nosotros estar viendo. De la detección de mascarillas, pues, obviamente no es necesario, ¿no?, que estar manejando o revisando eso. Y las cámaras nos pueden ayudar en mucho a detectar esa temperatura y aparte a detectar si la persona está usando o no mascarilla. Puede inclusive los relojes checadores, se pueden, digo, no va a ser muy, muy higiénico, o la gente legítimamente va a tener esa incertidumbre de, oye, pues voy a poner mi dedo donde lo han puesto 100 personas antes que yo, no me da confianza. Bueno, también se puede cambiar el reloj checador a reconocimiento facial, reconocimiento de temperatura al mismo tiempo, y inclusive si está utilizando una mascarilla. Esas son herramientas donde la tecnología nos permite ir cumpliendo con el cuidado de nuestras personas. Cuando vemos lo que es el seguimiento de exposición de personal, es importante saber si tenemos muchas sucursales o muchas ubicaciones, muchas oficinas, ya sea nacional o internacional. Es importante ver dónde se está detectando algún brote y llevar un control también sobre la persona, cómo está en cuarentena, cuándo va a regresar a la oficina, y también el personal de recursos humanos o el personal médico que esté en la empresa, que pueda tener una herramienta que lleve ese control, que pueda ir teniendo un expediente exclusivamente para lo que son sus síntomas, en este caso de COVID. Se puede manejar. Esto, obviamente, les digo, va a acabar el COVID, y esto es una plataforma que después lo vamos a poder utilizar para otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, con estos analíticos, teniendo los datos que se van ingresando, podemos tener entonces realmente un control en una sola vista de cómo están nuestras oficinas, ¿no? Cómo están nuestras ubicaciones, dónde hay grupos, donde puede haber un contagio, donde puede haber un brote, y sobre todo me permite tomar decisiones. Entonces, ese es otro ejemplo más de cómo la tecnología me puede ayudar de una manera mucho más rápida a tomar mejores decisiones. Inclusive se puede llegar hasta manejar o poder tener el control de las personas de dónde han estado, con quién han estado en contacto cercano, y poder, si hubiera alguien desafortunadamente con una infección, poder avisar y hacer el cerco epidemiológico en mi organización. Entonces, si una persona resultase positiva a COVID, poder llevar esa vista y poderle avisar a todas las demás personas que sabemos que estuvieron en contacto con esta persona que desafortunadamente estuviera con COVID, decirle, ¿saben qué? Por precaución, a sus casas, y volvemos otra vez al mismo tema, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Cuidé a mis empleados y cómo mantengo la operación. Entonces, son herramientas necesarias que la tecnología me ayuda a controlar, y que a veces es difícil estar ayudando a todos al mismo tiempo, pues no nos daríamos abasto. Pero la tecnología sí nos ayuda para precisamente hacer eso. Entonces, eh, y se pueden hacer también, otra idea que surge es, por ejemplo, áreas donde no podría entrar gente o no debería entrar gente, también se pueden ir manejando como geocercas y mandar alertas en el momento de que una persona entra o se detecta que hay una persona dentro de esa área que no tendría que estar.
Y todo eso se va registrando. Digamos esto desde el punto de vista de la organización, de la administración, el manager, el gerente, ¿no? Pero también el empleado tiene que tener ventajas. Acuérdense que si nosotros enganchamos a los empleados, eh, el empleado va a estar mucho más contento y eso nos ayuda también a la operación. Entonces, la experiencia del usuario también es algo muy importante que se le tiene que dar, que siente esa seguridad, que perciba realmente que donde está trabajando es un lugar bueno para trabajar y eso va a ayudar a la empresa y va a ayudar a todos invariablemente. Entonces, si se le ofrecen también al empleado herramientas en las cuales él pueda decir dónde ha estado, pueda detectar por él mismo en dónde tenemos algún punto o alguna persona que haya estado a lo mejor en riesgo, yo puedo tomar mi decisión y auto aislarme en un momento dado o auto ponerme en cuarentena por mi propio peculio o ir a un médico o estar pendiente de mi salud. Entonces es un cuidado de los dos lados. La tecnología nos ayuda para eso precisamente. Hay soluciones muy interesantes que no sé si les ha pasado, pero a veces cuando vamos a comprar al supermercado, como que la sana distancia, la gente no la podemos medir, nos cuesta, ¿no? Dimensionar 2 metros o un metro y medio, cuesta trabajo a veces dimensionarlo y hay gente que se pega a uno. En este caso, si se detecta, ¿no? Dentro de la organización, dos personas que estén eh, a menos de X metros de distancia, por ejemplo, 1 metro de distancia, suena la alarma y se queda registrado el evento. De esa manera, pues se puede llevar un control de todo lo que se está moviendo la gente y dónde podría tener contagios, ¿no? Y la privacidad es algo también muy importante que le deben de ofrecer al empleado. Es, oye, tú decides cuándo te puedes eh, llevar ese tracking, cuándo te puedo yo estar monitoreando, cuándo tú reportas tus movimientos, pues en los horarios de trabajo o cuando tú gustes, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son ejemplos de cómo la empresa puede ir agregando valor y preparándose para lo que es eh, nuevo normal o estar trabajando ya en esta nueva normalidad, ¿no? Hay temas obviamente interesantes sobre eh, plataformas que se pueden implementar y aquí el consejo que yo les daría es, sí se puede hacer o inviertan en este tipo de soluciones, son buenas, pero también piensen un poquito a futuro. Eh, yo vuelvo a repetir, el COVID en algún punto va a tener que pasar de ser una pandemia y bueno, pues lo tendremos como una enfermedad, tendremos cura, vacunas, lo que ustedes gusten. Pero esa plataforma que utilicé o que ya tengo, ¿cómo la puedo extender? Y ahí es donde también se pueden hacer distintas ideas para ir creciendo lo que ya se ha comprado, lo que se ha adquirido para esta pandemia, cómo lo voy a utilizar para el futuro. Y ahí es donde también lo que veíamos, la innovación en el próximo año que viene, o esa aceleración digital en cuanto salgamos de este bache, eso nos va a ayudar a crecer y acelerar esa digitalización. ¿Dónde se pueden manejar? La visión de computadora va a ayudar mucho, en donde podemos ir viendo dónde están las personas y ese mismo motor de visión de computadora podríamos tenerlo para la seguridad de nuestras empresas, de nuestras plantas, de nuestras áreas de trabajo, inclusive para optimizar el manejo de los estacionamientos, el manejo de las bahías donde llegan los trailers para descargar equipo. Eh, en fin, son temas muy interesantes que nos pueden ir ayudando esa plataforma que se tenga para incrementar el número de casos que tengamos donde la tecnología puede traer alguna solución. Y lo mismo que platicábamos con el tema de la herramienta darle al empleado, ¿no? Ese bono que se le da al empleado, al colaborador, que se siente arropado por la empresa, ese es algo también interesante, que va a funcionar en la pandemia, digo, muy útil, y después se podría quedar o podrá quedar como una política para
llevar un mejor control sobre las cuestiones sanitarias de la empresa. Ahora bien, de todas estas ideas que hemos hablado, algunas yo creo que me dirán, unas son muy interesantes, otras a lo mejor no tanto, se vale, pero ahora, ¿cómo llevamos esa divulgación? Tenemos esa idea, vemos el valor. Yo, por ejemplo, estoy metido mucho en tecnología, le veo, me emociona el valor de lo que se puede hacer con este tipo de herramientas, pero ¿cómo se lo llevamos y lo comunicamos con nuestros demás equipos y colaboradores? Entonces, yo recomendaría 4 pasos, ¿no? Y eso creo que va a ser un tema interesante, que es cuáles son esos pasos para divulgar el valor de TI ante el negocio en la nueva normalidad. El primer paso que les puedo recomendar es establecer el escenario. Hay que poner el contexto, ¿no? De cómo está. Es el problema actual que se está teniendo o el riesgo que se está experimentando, exponerlo claramente. Y también importante decir, bueno, si no hacemos esto, vamos a continuar así o vamos a estar haciendo esto o va a pasar esto si no se actúa. Posibilidades que pueden pasar. ¿Cuáles son mis competidores y qué están haciendo mis competidores? Eso también es una muy buena manera también eh, mostrar el escenario que se tiene, porque si otros lo están haciendo, podrían quitarnos en algún momento mercado o nos podrían afectar. Siempre hay que estar vigilando al competidor y también establecer claramente cuál sería mi tierra prometida, que yo le llamo, ¿no? O sea, dónde vamos a llegar, cuál va a ser ese estado futuro a donde queremos llegar con este proyecto de tecnología que queremos implementar. De tal manera que si conocemos el problema, pues el 70% de la solución ya la tenemos resuelta. Después de ahí, ya que establecimos el escenario, hay que describir la solución, pero la solución siempre, aunque nos apasione la tecnología, lo primordial es explicarla y presentarla en términos de negocio. Ahí tenemos que indicar cuáles son los beneficios que está adquiriendo el negocio, qué cambios tenemos que hacer. A lo mejor hay un cambio cultural que se necesita y estamos platicando de esos beneficios que se va a tener, esas implicaciones para el negocio. De tal manera que toda la organización, el CFO me puede entender, el contralor, el director, el de marketing, el de logística, entendemos y hablamos el mismo el lenguaje. Y claro, hay que platicar también, bueno, cuáles son los temas tecnológicos que se necesitan. Hay muchas maneras de solucionar algo con tecnología, pero el negocio va a tener un beneficio tangible, ¿no? Esa es la solución que se va a tener. Y también conocer si tengo qué habilidades tengo en la empresa. A veces lo que ocurre es que vamos a poner una solución y sin embargo nos hace falta habilidades o alguna competencia dentro de la organización. Entonces es importante también evaluar esto y describir, adicional a todo esto que vamos a hacer, necesitamos estas habilidades, ya sea que la tengas interno, lo consigas con un socio comercial, no hay problema. De tal suerte que esa solución también, muy importante, que se vaya a plantear, debemos de eh, mantener y cuidar siempre la experiencia del usuario. Y con eso ya podemos describir una solución. Entonces ya tenemos el escenario, tenemos la solución y eso nos lleva pues al tema duro, ¿no? La inversión y el esfuerzo. Como ya tenemos bien explicado en el tema de negocio, lo siguiente es establecer esa inversión y ese esfuerzo, pues igual en un tema que el negocio me puede entender. Y una de las herramientas que más útiles se ven es hacer un caso de negocio, desarrollar el caso de negocio sólido, decir si invertimos esto, el beneficio va a ser aquello. En ocasiones, cuando hablamos mucho en tecnología que no es tangible, o sea, no vas a poner una cámara, por ejemplo, como lo vimos anteriormente, la cámara es tangible, pero si vamos a mejorar un proceso, vamos a tener un beneficio intangible. Bueno, hay que buscar la manera de cómo representar ese beneficio intangible en algo tangible, que puede ser optimización de tiempo, mejorar costos, aumentar ventas, en fin, eso sería nuestro indicadores. Y es muy importante mencionar cuál es el plan de acción que vamos a hacer. En mi experiencia, ¿no? Cuando hablamos con negocio,
Digo, nos aplauden cuando hablamos con toda la tecnología y todo lo que le podemos poner lindo, pero pues ellos dicen, ¿y cuándo empiezo a ver resultados, no? Entonces, tenemos que evitar esos planes, ¿no? Muy longevos donde nos echamos 2, 3 años, ¿no? El negocio hoy en día necesita una solución. ¿Cuándo va a recibir esos resultados? Entonces, el plan que ustedes hagan es necesario decir cómo se va a ir viendo, qué acciones se van a ir tomando, cuáles son las etapas o cuáles son las tareas y dónde empieza a haber resultados el negocio. También muy importante, no, pues no es ir a la guerra solo, ¿no? Y comerse el mundo. También existen los socios comerciales o sus aliados comerciales. Es importante esas alianzas, de tal suerte que si yo me dedico a algo, mi core de negocio es X y necesito Y, no desarrollemos Y dentro de mi negocio. Es más rápido, más ágil incluir, sumar a y entonces X más Y van juntos para ese caso de negocio o para ese valor que se va a dar. Entonces, recordemos, el negocio quiere resultados rápidos. Y finalmente, el cuarto paso que les puedo recomendar es hacer una medición y seguimiento. Entonces, una vez que ya se tiene el 1, 2 y 3, hay que esa medición, de qué manera, qué voy a estar midiendo con este proyecto que se va a poner o con esta idea, esta solución. ¿Cómo voy a administrar el cambio que voy a tener dentro de mi empresa? Puede ser que tengas un impacto cultural dentro de la organización, puede ser que se requiera entrenamiento con la nuevo proceso de negocio que se va a dar, puede ser que tengamos una introducción de dispositivos o una introducción de una nueva interfaz de usuario, puede ser un cambio de sistema operativo, inclusive la manera de cómo hacer las cosas. Oye, te tienes que conectar por VPN desde tu casa, ¿no? Ah, caray, pues a lo mejor nunca lo ha hecho la persona, no está familiarizada. Son cambios que tiene que hacer la persona y hay que ayudarlo. Entonces, dentro del plan también tenemos que tomar en cuenta cómo vamos a hacer ese cambio, cómo vamos a introducir esa tecnología a nuestra organización o a nuestros clientes para que sea un cambio suave y una adopción sin resistencia. Y de ahí, ¿se acuerdan que al principio hablamos con actualizar la agenda digital? Bueno, aquí se amarra donde un proyecto no es la agenda digital, es parte de la agenda digital. Entonces, una vez que se tiene este proyecto, también es importante cuáles son los siguientes proyectos que van a sumar para esta agenda digital o esta planeación que tenemos dentro de la organización de tecnología. Entonces, con esos 4 pasos creo que podemos presentar el valor de TI al negocio en la nueva normalidad. Como conclusión, podemos ir ya cerrando el tema. Tenemos aquí, pues, sobre todo para dejar tiempo para las preguntas, si tuvieran. Pero si concluimos, sintetizando toda esta plática que hicimos, yo diría que lo primero es actualizar su agenda. O sea, tenemos que estar preparados con este cambio. Haciendo una analogía, no, bueno, me gusta mucho el fútbol americano, les comparto eso. Entonces, la analogía muy rápida que se me viene a la mente es, hay que cambiar la jugada en la línea, pero esos cambios de jugada en la línea se hacen con base a un plan de trabajo. Entonces, ese plan de trabajo, ese plan de juego que tenemos es la agenda y hay que actualizarla para poder estar listos y poder estar atentos para responder a cualquier cambio que se venga. Y es importante tener esa estrategia completa. Esa sería, digamos, la primera parte. La segunda, la tecnología, bueno, si soy me gusta la tecnología, pues obviamente le veo muchas bondades. Pero por más que me encanta la tecnología, amable auditorio, el, el negocio es el que me dicta el rumbo. Entonces yo puedo tener, eh, no sé, Internet de las cosas. Puedo estar pensando que si muevo unos sensores y si mido, tengo una telemetría tal, voy a poder después tomar un analítico y puedo estar soñando con todo ese tipo de cosas que son útiles, pero a lo mejor el negocio me dice, sabes que sí, pero lo resolvemos con esta otra cosa o ahorita no es lo necesario o no lo necesitamos. Entonces, no hay que introducir tecnología nada más por introducirla. Entonces, siempre pensemos en el negocio dirige
el rumbo y la tecnología es el habilitador. Socios comerciales, claro, están para ayudarnos y eso es la sinergia y es la dinámica que tenemos ahorita en el mundo. Y finalmente hay que colocar el valor de esta nueva normalidad, estos nuevos proyectos que están saliendo, hay que colocarle el valor. ¿Cómo? Bueno, con los pasos que les compartí hace unos momentos, establezcan el escenario, describan la solución, vean cuál es la inversión que se necesita, el esfuerzo, con qué alianzas lo van a hacer, qué van a medir y piensen siempre en la experiencia del usuario. Con esto, yo les agradezco mucho la atención que tuvimos. Creo que fue una charla, la verdad, muy amena. Digo, el tiempo me gustaría detenerme, me puedo seguir, pero me gustaría mejor hacer aquí pausa y poder entrar hacia lo que son las preguntas, si existieran, con toda confianza, ver, intercambiar y hacer este cambio de opiniones o preguntas y respuestas. Cristian, Muchas gracias, Roberto, por la presentación. Eh, Me parece que quedó todo muy claro. Sin embargo, sí hay preguntas. Acá hay una que, bueno, voy a partir con una que tenía yo y que justo también se replicó también en los asistentes. A mí me ha tocado mucho platicar estos últimos días con varios directores de tecnología y uno de los puntos que más han mencionado es que los proyectos tecnológicos que antes tenían planeados para implementar en periodos de 6 meses o un año, les están pidiendo que los tengan listos al final del mes. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan fáciles o rápidas de implementar son este tipo de soluciones? ¿Y hace falta tener previamente un despliegue tecnológico específico, un departamento de IT robusto o cualquier tipo de organización puede implementarlas, utilizarlas? bueno, la pregunta es de dos partes, ¿no? La primera es, si les están solicitando que esto sea, y es la naturalidad, ¿no? Hay que hacerlo rápido. Si estamos trabajando con esa dinámica, lo mejor es utilizar la opción como servicio, ¿no? Todo como servicio, lo mencioné al principio, es preferible. ¿Por qué? Pues va a ser mucho más rápido. Es algo que ya está hecho, se puede adaptar y personalizar rápido hacia lo que es la empresa, las necesidades que tengan y se puede desplegar rápido, ¿no? En nuestra experiencia, por ejemplo, la personalización, la adaptación de las cosas muy particulares y muy puntuales que necesita una organización, lo hemos llegado a desplegar en cuestión de semanas. Entonces, esto se debe a que es una solución son basadas en nube, de las que les platiqué aquí como ejemplo, están basadas en nube, se pueden personalizar de una manera muy rápida, muy ágil, y la empresa puede estar trabajando rápido, ¿no? Recordemos también que al día de hoy, como estamos en la actualidad, muy puntualmente las cuestiones de solución a la nueva normalidad o de COVID requieren mucha agilidad. Si hacemos un plan que nos va a llevar 9 meses o un año para implementarse, pues igual y la vacuna nos gana, ¿no? Entonces, pues ya perdimos esa oportunidad de poder ayudar a nuestra organización y pues eventualmente ya, ya estaremos hasta curados, ¿no? Entonces, es importante sí tener esto consciente. Y la segunda parte que mencionabas, ¿no? Si se necesita un agente de IT robusta, creo que estas soluciones, como vienen como servicio, las empresas que tienen un departamento muy robusto de TI, tranquilamente pueden pedir esta ayuda, agarrar tomar ese producto como servicio e introducirlo y administrarlo ellos, o las empresas que no cuentan con un sistema de tecnología robusto pueden hacer una alianza comercial y también disfrutar de este tipo de soluciones. Claro está que hay soluciones con diferentes grados de complejidad, dependiendo de lo que quiera cada organización, y es donde se requiere eh, diferentes grados de habilidades y también son tiempos distintos que se pueden llevar. Fantástico, Roberto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de parte de José Cortés. Eh, Dice si se puede prever que las empresas, o sea, más bien que este tipo de controles van a ser intrusivos en la vida privada de los empleados.
¿Tú lo crees así? ¿Crees que se puede implementar de una forma en la que los datos, por supuesto, estén siempre en torno a regulaciones específicas de privacidad, que no se utilice como para vigilancia o algo así? Claro. De hecho, todos los datos de cualquier solución que implemente, no voy a hablar de términos genéricos, cualquier solución que se implemente, necesitan revisar la naturaleza de los datos que tengan. Si son datos sensibles, eh, tienen que estar encriptados y tienen que tener ciertas, cumplir con las políticas de privacidad, etc, etc. Ahora, me voy a ir un plano un poquito más abajo. Si estamos hablando de datos médicos, son, no quisiera decir, está mal dicho, son más confidenciales. No hay nivel de confidencialidad. Son confidenciales o no son. Pero en este caso son todavía mucho más delicados porque tienen información que es totalmente privada e inclusive si ustedes van al médico, el expediente médico es un documento que nada más es entre dos personas, médico y paciente. Nadie más puede verlo. Entonces, en este caso de soluciones no se trata nunca de suplantar a un médico, no se trata de hacer un expediente médico, sino dar un seguimiento de dónde está la persona enferma. Y sin embargo, todos esos datos que se tengan, la declaración que yo haga de, ¿sabes qué? Pues me siento bien, no tengo dolores, no tengo fiebre. Esa información que yo dé tiene que estar resguardada eh, con las medidas necesarias de privacidad siempre. Y no pueden estar accesibles a toda la organización. Sí, tiene que estar muy puntual quiénes son las personas que tienen acceso a consultar esos analíticos o a consultar o a dar el seguimiento de una persona. Generalmente va a estar recayendo en la personal de recursos de capital humano, recursos humanos, o inclusive si tienen médico, servicio médico en la empresa, es parte de o puede recaer en ellos la función. Pero siempre, tecnológicamente hablando, siempre tiene que ir encriptado, siempre tiene que ir con privacidad y tratar de mantener con mucho cuidado todo lo que son esos datos privados. Fantástico, Roberto. Tengo otra pregunta igual. Las implementaciones en esta época se están haciendo con un ojo mirando al presente y otro al futuro. ¿De qué forma estas tecnologías, estos despliegues, van a modernizar o mejorar las perspectivas tecnológicas y de negocio para el futuro? Me imagino que generan información que es posible analizar y generar mejores dinámicas de productividad, por ejemplo. Los mismos sistemas que se habilitan pueden permitir hacer implementaciones más fáciles y rápido a futuro. Eh, ¿Qué tipo de facilidades habilitarán estas implementaciones en las empresas? Va a pasar un tema y es una pregunta muy interesante. Eh, en algunas empresas, por ejemplo, la migración, vamos a tomar el ejemplo, la migración hacia la nube, que es también un tema bastante actual, eh, o lo pusieron, digamos, detenido, eh, se quedaron a la mitad del camino. Y ahorita cuando se está viendo que tienes que tener cambios muy ágiles, te voy a poner un ejemplo, no, digamos genérico, eh, incrementar la capacidad de tus aplicaciones porque se van a utilizar desde diferentes puntos de acceso y conectados por Internet. Y en eso tienes que habilitar más accesos de VPN, muchos más de los que necesitabas en cierto momento. Hay empresas que se están viendo en esa necesidad y bueno, se solventan y salen del problema, ¿no? Invirtiendo más licencias, entrenando gente, etcétera. Pero se van a dar cuenta, viendo a sus competidores, que hay otro tipo de situaciones en las cuales la empresa que tenía una aplicación en la nube eh, simplemente fue escalarla y puede tener acceso sin mayor problema, no tuvo que invertir en esas VPN, su tiempo de reacción fue más rápido, es más ágil y se adaptó mucho más a los cambios. Entonces, esa carencia que tuvo la organización A, que estaba platicando como ejemplo, cuando pase todo esto, va a tener que implementar y va a ver la necesidad real. Obviamente no quiere que le vuelva a pasar esa misma situación y entonces dice, vamos a podernos ir hacia la nube y lo va a poner dentro de su agenda o su plan de trabajo de las siguientes acciones
es hacer eso, mandarlo hacia la nube. Entonces, este ejemplo nos puede servir muy claro de cómo la situación que estamos viviendo actualmente, lo que implementemos actualmente, hay herramientas que a lo mejor las teníamos en mente de implementar, pero no las pudimos por alguna razón, pero va a ser parte del apetito que vamos a tener para hacerlo inmediatamente saliendo de este bache. Entonces sí, lo que hagas ahorita o lo que estés, digamos, pensando dentro de tu plan, se va a ver reflejado ese cambio que tienes que hacer para el futuro próximo, ¿eh? No es a 2 años, es prácticamente en los siguientes 3, 4 meses ya se van a ir pensando en cómo implementar esa tecnología para mejorar mis procesos de negocio, tener una mayor flexibilidad, ser más ágil, etc, etc. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta del público. Con gusto. Dice, tengo ya una plataforma de análisis. ¿Se pueden integrar las soluciones de toma de temperatura a mis sistemas? Sí, claro que sí. De hecho, aquí me voy a ir un poquito, a lo mejor muy detallado, ¿no? Todo lo que son estos sistemas de cámaras, y voy a expandirme a sensores, eh, toma de mediciones, al final del día estamos hablando de telemetría. Toda esa telemetría la tenemos que ingresar o se tiene que consumir para poder hacer analíticos, ¿no? Poder analizar la información. Eh, cuando platicamos sobre los datos, se están generando muchos datos de telemetría, pero si esos datos no se analizan y no se les pone un contexto y no se genera inteligencia a partir de esos datos, pues realmente quedan como datos anecdóticos nada más. Entonces, es importante ingresarlos. Ahora, ¿van a ingresar directamente? No. Hay que hacer alguna transformación de datos seguramente para poder ingresarlos y conectarlos hacia su sistema de análisis. Los sistemas de análisis o esas plataformas que algunos ya tienen, generalmente van metiendo datos nada más de cierto formato y hay que transformar de la fuente cómo lo va a poner. En el caso muy particular de lo que son cámaras, con visión de computadora, estamos hablando de imágenes, pero esa imagen me va a disparar una alerta. Entonces, depende, o tenemos ahí que evaluar si lo que necesita la empresa, cuáles son los datos de telemetría que necesita para poderlos ingresar. Puede ser que necesite a lo mejor algo tan simple como hora y fecha de la alerta. Eso se puede tomar y se manda para almacenar esa telemetría. O, ¿sabes qué? Necesito también lo que es la evidencia de que pasó una alerta. Adelante. Puede ser, necesito la frecuencia. En fin, pueden ser distintas cosas dependiendo de las fuentes de donde estás generándose la telemetría. Entonces, en conclusión, la respuesta es sí, se pueden integrar sin mayor problema eh, este tipo de telemetría que se le llamaría de forma genérica para los sistemas de análisis que tengan ya en su planta, ¿no? O en su organización. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Ya estamos en el tiempo, así que te agradezco tu buena presentación. Muchas gracias también a todos quienes nos acompañaron y quienes enviaron sus respuestas, o sea, sus preguntas. Me imagino que si tienen dudas adicionales pueden contactarte o contactar directamente en ese correo, contacto.latam@dxi.com. Sí, 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 con todo gusto. Y ahora sí, yo estoy a sus órdenes. Soy Roberto Contreras. Mi correo electrónico muy sencillo, roberto.contreras@dxi.com. Si quedó alguna pregunta que no la quisieron vertir aquí, con todo gusto, contacto.latam@dxi.com o el que les dije, roberto.contreras@dxi.com, y con todo gusto me da mucho placer poder ayudarles. No tengo todas las respuestas, eso sí, pero me gusta mucho investigar y establecer ese contacto con la gente. Entonces, con todo gusto, a sus órdenes siempre. De todas formas, este webinar también va a estar disponible on demand en el sitio de IT Masters Mag.
y también al finalizar se les preguntará si quieren ser contactados por un ejecutivo en el caso de que tengan dudas adicionales. Bueno, sin nada más que comentar, Roberto, muchísimas gracias, muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Excelente, muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias por habernos aquí acompañado.